para contarnos todos los detalles. Y ahí, al parecer, Daer es el primero que va a tomar la palabra, ¿no, Mati? Sí, Melina, Juan, muy buenas tardes. Está Pablo Moyano y Víctor Daer, que fue justamente quien se sentó frente al micrófono y el que va justamente a encabezar esta conferencia de prensa. Bueno, ahí estamos viendo una cabecera colmada de sindicalistas, como siempre, muy poca representación femenina, ¿no? Algo dicho sea de paso. Recordemos que en el primer paro la discusión y el debate era... Bueno, buenas tardes. Ahí está, ahí habla, los escuchamos. Gracias a todos los compañeros y a las compañeras de prensa, que algunos y algunas nos dijeron que se querían plegar al paro, pero también esta obligación de llevar la información al pueblo argentino amerita de que estén presentes. Así que muchísimas gracias a todos y todas por estar. Primero que nada, en nombre del Consejo Directivo, felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina que hoy han demostrado en forma contundente que la agenda que nos llevó a esta medida de fuerza tenía el sustento social y sobre todo el sustento político por parte de los trabajadores y trabajadoras para llevarse adelante. Porque vale aclarar, cuando nos dicen que es un paro político, efectivamente estamos discutiendo el rumbo de nuestro país, estamos discutiendo las políticas que se llevan adelante y estamos discutiendo todas las acciones que vienen dañando el entramado social de nuestro país. Por eso la contundencia del paro que vimos en el día de hoy a lo largo y ancho de todo el país demuestra que el gobierno tiene que tomar nota. Nosotros tomamos nota del acompañamiento y el gobierno tiene que tomar nota de lo que significa la expresión de los trabajadores y trabajadoras para reconfigurar su política de ajuste, su política que nos está llevando a extremos de prácticamente lejos de ser sustentables y por contrario de ser sustentables nos está llevando a extremos a muchos sectores de la ciudadanía que difícilmente se puedan recuperar si esta política sigue adelante. En el medio de esto, ustedes saben que hubo durante todo el fin de semana editoriales que nos dijeron que nosotros no podíamos explicar el paro. Vamos a poner algunas. El título de un importante diario de hoy, en la tapa, después de decir que la CGT hace el segundo paro, etcétera, etcétera, sin la obra pública la construcción se hundió el 42% y la industria el 21,2% en promedio. Ustedes tienen este gráfico que es del INDEC, cómo hubo una caída estrepitosa de todo el sector de la manufactura, de todo el sector industrial de la Argentina, y estos son puestos de trabajo, esta es calidad de vida de los argentinos. Y para más datos, para los que nos dicen que el salario le viene ganando a todos, y hoy inclusive hubo apreciaciones y algunos discursos que hablaban de la recuperación del salario, también vamos a recurrir al mismo diario que dice que los trabajadores en la formalidad, llamados en blanco por este diario, más de la mitad cobran menos de 450.000 pesos. También una nota de unos días de este importante diario de la Argentina, cuyos editoriales de estos últimos días decían que no se explicaba por qué íbamos al paro.
Y más allá de esto, fuimos al paro porque el ajuste recayó sobre los jubilados, el ajuste recayó sobre los sectores más vulnerables, donde se cortaron los planes asistenciales de todos los comedores. No solo se cortó la asistencia de alimentos, sino que a las compañeras y compañeros que llevaban adelante los comedores se las sacó del potenciar trabajo. Se suspendieron 1.100 obras de ejecución de infraestructura urbana que se llevaban a cabo por cooperativas y demás, lo cual dejó sin sustento a innumerable cantidad de compañeras y compañeros que todos los días se la rebuscan haciendo este tipo de tareas, trabajando para complementar el salario social que es el potencial trabajo. Este es un mapa muy por arriba de la situación social que estamos padeciendo. La caída del salario está en los términos de los primeros meses del año 2022. Ese es el poder de compra que tenemos constituido en estos días. Entonces, se dificultan la recuperación del salario y cuando se obtiene la recuperación del salario tenemos que ir a una segunda discusión por la homologación de los convenios colectivos. Esto es un tema medular para el funcionamiento de nuestra Argentina y de nuestra economía. La caída de los puestos de trabajo en el Estado, el cierre de las empresas y ahora una nueva etapa, una media sanción en la Cámara de Diputados que le da facultades al Poder Ejecutivo para disolver entes públicos sin dar razón, y con esta teoría de hacer desaparecer el Estado, uno no termina de ver cuál es el límite que le van a poner a estas cosas. Y después nos hablan de que por culpa de la legislación laboral hay una cantidad de trabajadores en la informalidad. Hay un dato importantísimo. Hay 409.000 empresas con menos, y esto es para que lo escuchen los senadores y los diputados que acaban de votar la ley. Hay 409.000 empresas que tienen en la formalidad menos de 5 trabajadores y la cantidad de trabajadores y trabajadoras suma 600.000. Con este proyecto de ley, si se llegara a aprobar, estos 600.000 trabajadores y trabajadoras pasan de la formalidad a dejar de ser trabajadores, o sea, pasan a un esquema legal de informalidad. Por eso la agenda del paro es contundente. Y por eso, por más que han querido desdibujar los efectos de la medida de fuerza, los compañeros y las compañeras los vieron. El cierre de comercios tiene que ver con la caída de la actividad económica, porque no solo va a afectar a los compañeros y compañeras, sino va a afectar también a todas esas pymes que son trabajadores emancipados, que pusieron un negocio, que pusieron un tallercito y que hoy están prácticamente bajo la tierra por el efecto de la caída de la actividad y por el efecto de las tarifas que vinieron y empezaron con aumento. Así que este es un poco el panorama y la agenda, que los trabajadores la tenían clara y quizás los comunicadores nunca llegaron a entender lo que está padeciendo el pueblo argentino. Así que por eso fue un éxito la medida. Y el éxito no es un fin en sí mismo.
El éxito de que los trabajadores y las trabajadoras hayan parado no es un fin en sí mismo. Es el llamado de atención a las autoridades para tener que encontrar un rumbo que rectifique este daño social que están llevando adelante con las medidas que están tomando durante todos estos días. Por mi parte... ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá, Nicolás Munafó de C5N. ¿Dónde está? Acá. ¿Cómo les va? Bueno, para que quiera responder, más allá de que ustedes hablaban de una medida contundente, el gobierno habló de que esto dejó expuesto al sindicalismo, Milei dice que los deja al desnudo. Esper, por ejemplo, habló de sindigarcas que están en un paro contra el gobierno que baja la inflación y que propone una ley laboral para terminar con el trabajo precario. Los trató de HDP también, para no traducirlo. Y Bullrich habló de un paro sin contundencia. Bueno, que el presidente diga eso, bueno, está bien, él es la autoridad y no estará de acuerdo con el paro, no nos deja al desnudo todavía, un poco arropado estamos. Y el otro señor es un señor grande, que es una picardía, que sea maleducado, nada más que eso. Creo que todas estas respuestas que salen del gobierno quiere decir que le dolió el paro, ¿no? Si hubiera sido tan fracaso o débil como lo dijo la señora ministra, no tendría necesidad de responderlo. Les dolió. Felicitar a todas las regionales de la CGT del interior del país, donde el paro es casi total en muchas provincias, muchas veces gobernadas por la oposición, y los trabajadores han tenido la voluntad de salir a bancar el paro. Así que bueno, los que no digan estos personajes no tienen sin cuidado. Me ha tratado también de simio el señor Esper, como lo dijo la ministra, ¿no? Es pobre viejo meado, ¿no? No hay que perder el rumbo que ha tenido la CGT. Vuelvo a decir que fue un paro contundente, donde no han circulado ningún tipo de transporte, han abierto algunos negocios que ustedes iban a recorrer y estaban vacíos, los colectivos iban vacíos, quiere decir que la gente, por más que el gobierno apretó a un sector de una empresa DOTA para que se hagan los colectivos iban vacíos. Así que bueno, lo más importante es la contundencia del paro. Y el mensaje que dio Héctor, los motivos de cuál fue el paro, que es perfecto. Y un dato que quedó con un registro fílmico importante, que cuando la ministra de Seguridad subió a un colectivo, no solo que no tenía crédito, ese es un dato importante, el dato más importante es que no había nadie arriba del colectivo, no había ningún pasajero. O sea, hubo transporte y la gente se quedó en la casa. Eso es lo importante. Acá al frente. Acá al frente de Hernán Giacomelli de Sonido Bermial. Bueno, agarrándome un poco de lo que ustedes decían recién, el hecho de que la ministra de Seguridad... Primero, ¿cuál es la respuesta de la ministra de Seguridad a las agresiones que recibieron hoy por parte de ella? El hecho de que haya salido a la calle hoy, se haya subido a los colectivos, marca un poco cómo le dolió al gobierno el paro, la contundencia del paro. Dos preguntas también, una a nivel sectorial, esa como primera pregunta. Segundo, a nivel docencia, ¿cómo impactan, veo el secretario de Políticas Educativas de la CGT, cómo impactó en el país, en las escuelas y demás, el nivel de acatamiento de los docentes? Primero, preguntarles cómo ven las agresiones, cuál es la respuesta de la CGT a la ministra. No, a las agresiones no contestamos, creemos que tienen que ser educados, son la autoridad y tienen que dar el ejemplo. Nosotros no vamos a contestar con agresiones a nadie, solamente le decimos que tengan las precauciones de ser educados, de ser democráticos, de ser civilizados, y si quieren la CGT está dispuesta para conversar todos y cada uno de los temas, no a través de los insultos y no a través de la banalización de una medida tan contundente como el paro de hoy. Sí, buenas tardes.
La educación en este momento está atravesando algo inusitado. Nunca vivimos una cuestión así nosotros. Reducción del presupuesto educativo, salarios de indigencia. Ahí yo le contaba hoy a Pablo acá, hay provincias que están con un salario mínimo de 220.000 pesos, 250.000 pesos. Docentes indigentes tenemos en la República Argentina y otros tantos miles debajo de la línea de pobreza. Entonces la respuesta a esto, al achicamiento del presupuesto, a la no negociación paritaria con los docentes a nivel nacional, que tengo que mencionar algo, la ministra Petovelo nos dijo en una reunión que tuvimos la semana pasada que iba a recomponer el ámbito paritario. Esto nos hizo bien, espero que se cumpla, porque necesitamos ese ámbito de negociación. Pero mientras tanto esto no suceda, la docencia se expresó en todos los niveles del sistema educativo. Todos los niveles. Hay un relevamiento hecho por nosotros y más del 90% de los docentes en el país adhirieron a esta medida de fuerza. O sea, esto muestra el disconformismo que hay en la marcha del sistema educativo en la República Argentina. Buenas tardes, Alan Zurita de Radio Mitre. Esta mañana en un canal de televisión pasaron imágenes respecto de una estación de servicio que a través de redes sociales se había dado a conocer de que estaba funcionando y 2 horas después habían puesto los conos en los distintos surtidores anulando cualquier tipo de actividad. Y el vocero presidencial, Manuel Adorni, también dio cuenta de supuestos aprietes o por lo menos no dejando permitir a los trabajadores en distintos distritos de la provincia, estamos hablando de Pacheco, de San Nicolás y San Martín, dando a entender también de que había un impedimento a los trabajadores que querían desempeñarse en el día de hoy. ¿Qué tienen para decir al respecto y si descartan este tipo de situación? Gracias. La verdad que me sorprende, me estoy enterando ahora por vos de lo que estás comentando, pero no hemos recibido ninguna queja. Ha habido más del 80% de estaciones de servicio cerradas en el país, en la República Argentina, y ninguna clase de discusión hubo. Así que me extraña de esto que estás comentando. De alguna forma, yo creo que si hay alguien que tiene que decir algo, justamente somos los trabajadores. Fundamentalmente, uno está acá por todo lo que le sucede a los trabajadores de todos los sectores, pero bueno, esto para que ustedes vean también lo que está sucediendo, lo que significó el acuerdo de parte del Sindicato de Estaciones de Servicio con las cámaras empresarias de diciembre y enero, recién ahora lo homologaron. Recién ahora lo homologaron. Lo que firmamos de febrero y marzo, estamos en mayo y todavía no lo homologaron. Y como hay muy buena relación entre los trabajadores y el sindicato, hemos conseguido, conversando con los estacioneros de las pymes, y le han pagado a la gente. ¿Sabe quiénes son los que están en falta? Las compañías petroleras. Estoy seguro que debe venir alguna rosca, como se dice comúnmente, de ese lado para desprestigiar al gremio. Es lo que hace, pero vos fijate qué casualidad, las únicas que estaban abiertas son las de las petroleras y las de Shell. ¿Saben por qué? Porque no le pagan de acuerdo a lo que dice la ley, que es los sábados de las 13 horas hasta el domingo a las 24 horas, son horas extra al 100%, y como el sindicato les está reclamando el pago de acuerdo a lo que dice la ley, reacciona de esta forma. Y habrán visto todos, que las estaciones de servicio que iban a encontrar abiertas justamente son las de Shell, y sin embargo no discutieron con nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo había cerrado la estación de servicio porque los compañeros tuvieron un día franco, no fueron a trabajar porque saben los reclamos que tenemos con respecto no solamente a las estaciones de servicio, con respecto a lo que le sucede a los trabajadores. Hoy los trabajadores, el paro fue contundente, no solamente porque lo convocan los gremios adheridos a la CGT, a través de la CGT, sino que es porque no hay
algo parejo del gobierno con respecto al capital y al trabajo. Lo que ha habido de aumento en todos los rubros, y van de 400, y ahora están hablando del gas, que lo dicen ellos mismos, al 1000%. ¿Está? Entonces, hoy los salarios siguen estando de la misma forma y tenemos un presidente que dice que los salarios le están ganando a la inflación. Todo es mentira. Que vaya a los barrios del pueblo a preguntarle a los trabajadores si le alcanza. Entonces hoy la respuesta a la CGT de la convocación del paro que hizo la CGT fue por todas las necesidades que venían pasando los trabajadores y por todo este manoseo que nos están haciendo y además nos mienten en la cara, nos dicen que el salario va mejorando por encima de la inflación. Yo quiero agregar una cuestión. Perdón. Un solo tema. Un dato de color que nos olvidamos de dar es el aumento del subte, 359%. Yo quería agregar a esto que se dijo, que a mí me llama la atención que los medios de comunicación se dejen llevar por un ejemplo que ha dado el vocero presidencial y no hayan contado todas las maniobras coaccionantes sobre los trabajadoras y trabajadores, tanto del sector público por el propio gobierno, amenazando con la quita del salario por ejercer un derecho constitucional, que es el derecho de huelga, es decir, en violación a la Constitución, o los patrones que amenazaban que si se adherían al paro los iban a despedir. Incluso hay casos que aparecieron por los medios de ustedes de trabajadores que los obligaban a ir y a pagarse el medio de transporte, que obviamente no era el tren porque no había tren. Entonces creo que la violación a la Constitución y a los principios de libertad de los derechos de la Constitución no vino por parte del movimiento obrero ni las organizaciones sindicales, sino vinieron los que violan sistemáticamente los derechos de sus trabajadores y presionaron de todas las formas había y por haber para tratar que esta medida de protesta, este llamado de atención claro al gobierno, no tuviera la brutal adhesión que tuvo. Esto es preocupante porque si no se respeta la Constitución Nacional no estamos. Y precisamente el reclamo de esta CGT en defensa de los derechos no son inventos, son derechos que están consagrados en la Constitución Nacional. Así que por extensión este paro actuó en los marcos y en defensa de la Constitución Nacional que pretende ser violentada por las iniciativas del gobierno que contradicen las garantías que da nuestra Constitución Nacional. Buenas tardes, Cristian García de Canal 9, IP Noticias. La consulta es para Pablo Moyano. ¿Cómo calificaría la gestión Milei en estos 5 meses? ¿Qué número le pondría a su gobierno del 1 al 10? ¿Y qué va a pasar de ahora en adelante? Yo no lo juzgo, lo jugó la gente hoy. Si bien fue convocado por la CGT, lo juzga la gente. Vos fijate que todas las movilizaciones de distintos sectores de la sociedad cada vez son más masivas. Eso quiere decir que el rechazo va creciendo, la conflictividad social va a ir creciendo y hoy creo que fue una clara muestra del hastío que tiene la gente. Por más campaña que han hecho el gobierno contra los dirigentes que estamos acá en la mesa, contra la CGT, contra la media fuerza, la gente ya no es tonta. Mucha gente que se moviliza y mucha gente que paró lo ha votado. Muchos trabajadores lo han votado, muchos trabajadores camioneros lo han votado. Y ese arrepentimiento se demuestra en cada que lleva adelante la CGT, no cada medida que lleva la CGT, sea una movilización o sea un paro general. ¿Y cómo lo califico? Él era arquero. Menos 10, es un desastre. Es un desastre. En el caso de continuar con sus políticas, de no tomar nota como pidieron ustedes, de que siga adelante la ley base. Tiene que tomar nota, el compañero Héctor Dávez fue claro, tiene que tomar nota de las medidas que están tomando en contra de los trabajadores, de las medidas que son cada vez más contundentes. Si ellos ratifican el ritmo económico, nosotros vamos a seguir ratificando el plan de lucha de la CGT. No es que termina hoy el paro y nos vamos a nuestra casa y nos cruzamos brazos. Va a seguir continuando, porque cada vez más agresivo las medidas que toma el gobierno.
Buenas tardes, Marcelo Peláez de Canal 3 y TN. ¿Cómo entender la restitución del diálogo paritario de la que hablaba recién Sergio Romero cuando el gobierno fijó unilateralmente y muy lejos de las aspiraciones de la CGT el salario mínimo vital y móvil días atrás? Y por otro lado, saber hasta dónde pudieron avanzar las negociaciones que llevan adelante para el freno de ganancias y de la reforma laboral con la oposición dialoguista en el Senado. Bueno, en referencia al Consejo del Salario, para nosotros es una barbaridad que se esté banalizando una institución que en términos de diálogo social es la más importante. Ya es la segunda reunión que fracasa, no quita de que nosotros sigamos bregando por darle valor a esa institución que, vuelvo a repetir, es el diálogo social por excelencia, porque es la de mayor jerarquía, como quien diría la paritaria de mayor jerarquía. Por supuesto, esto se repite en otros ámbitos donde en el momento de ajuste intentan imponer permanentemente condiciones salariales y condiciones que vienen siendo a la baja y dejan de pagar un montón de cosas, paralizan un montón de obras, etcétera, etcétera, y eso es lo que los lleva a dar la fiesta del trimestre sin déficit fiscal. Creemos que el país tiene otro sentido. El déficit fiscal no puede ser un fin en sí mismo. El país tiene que tener como fin el desarrollo sustentable de una sociedad en términos de trabajo, en términos de posibilidades de dignificar a una sociedad, ¿no? Héctor y el resto de los compañeros, Matías Rezano de Crónica TV, acá abajo. A ver, espérame, ¿cómo? Por ganancias y la reforma laboral. No, con los senadores hemos hablado, le hemos pedido audiencia a la totalidad de los bloques, hemos hablado con los bloques peronistas, nos quedan que nos convoquen el resto de los bloques. Hoy no hubo dictamen, hoy el oficialismo pretendió sacar un dictamen, no hubo dictamen en la comisión y seguramente la semana que viene estaremos expresándonos y dando nuestra opinión frente a los senadores sobre ganancias, sobre el RIGI, que, digamos, no solo es el tema ganancia, no solo es el tema laboral, es el RIGI que permite inversiones que no dejan nada a cambio, que pueden traer todos los bienes de capital usados, que pueden traer bienes de capital nuevos o usados sin aranceles, quiere decir que ni siquiera un tornillo de lo que puedan utilizar se va a fabricar en la Argentina. Eso rompe con la cadena de valor que ya está establecida en empresas que abastecen tanto al sector petrolero como al sector minero, etcétera, etcétera, que son los que están proponiendo y promoviendo como grandes inversiones. Así que digamos que el abanico de observaciones que tenemos sobre todo este paquete no solo tiene esas aristas, y vuelvo a repetir, lo que está en discusión es un proyecto de país y de desarrollo hacia futuro. Buenas tardes, Matías Rezano de Crónica TV. Consultarles, usted, Héctor, decía, calificaba de exitosa la jornada de hoy. Ese éxito los impulsa a tomar nuevas medidas, sobre todo teniendo en cuenta la inminencia del debate de la ley bases en el Senado. Eso en primer lugar, y preguntarle a usted y al resto qué sensaciones les genera la expresión del vocero Manuel Adorni, que los calificó los fundamentalistas del atraso. Gracias. Bueno, yo la verdad no estamos ni para interpretar los tuits ni para interpretarlo a Adornis. Que la sociedad dé la opinión que tiene. Nosotros tenemos una idea absolutamente contraria. La otra pregunta. No, bueno. Cuando yo hablo de éxito, no es que nos ponga contentos hacer una medida de fuerza, está claro.
El éxito tiene que ver que los trabajadores y las trabajadoras han acompañado la idea de paralizar las actividades para mostrar un reclamo. En ese sentido, lo que pretendemos es que se tome nota. Como lo dijo Pablo también, digamos, esto no tiene una medida de fuerza no tiene un fin en sí mismo. Tiene el fin de establecer una apoyatura a un reclamo preciso y claro, que fue la agenda que nos llevó a tomar esta medida de fuerza. Por supuesto, seguiremos, nosotros últimamente nos estamos reuniendo ya ni a diario, 2 veces por día. Sí, buenas tardes, Silvina Brandimarte de Radio La Red. Quería saber en definitiva, se habla como día probable de sesión el 23 de mayo. ¿No descartan entonces una movilización al Congreso para acompañar ese debate? Y hoy, siendo que usted habló de modelos de país, modelos de economía y de desarrollo, hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, también por tweets, sé que no lo responden, pero tal vez hagan una excepción, el ministro de Economía se solidarizó con los trabajadores que no pudieron ir a trabajar. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Se tendría que haber solidarizado con los trabajadores que fueron a trabajar y dijeron que desgraciadamente estaban de acuerdo con el paro, que por un tema de que no les descuenten el premio y el salario los obligaban a ir a trabajar. Con esos hay que solidarizarse. Los demás no los encontré. El que quiso ir a trabajar fue, y no sé si fueron muchos o pocos, parece que fueron pocos. Así que en ese sentido no tenemos una mirada ni interpretación de lo que diga el vocero. Por el otro lado, con respecto al futuro, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Lo importante no es la movilización, sino tener las manos adentro. Debe haber evolucionado mucho la tecnología, porque si el señor ministro tiene realmente, a través del Twitter, la capacidad de entrar en los cerebros de los trabajadores y adivinar cuál fue su verdadera intención, me parece que es demasiado. Se vio claramente la contundencia de este paro, con la falta absoluta de trabajadores en todos los ámbitos, estatales, privados, en cualquiera de las actividades. Eso es lo que pesó realmente. Y efectivamente nosotros vamos a evaluar cada uno de los pasos que demos a partir de la conciencia lógica, que si verdaderamente existe una posibilidad de cambio, la vamos, por supuesto, a aceptar. Y si no hay cambio, vamos a seguir con la medida de acción directa. Hola, ¿qué tal? Nicolás Bacaro para Diagonales. Consultarle a Pablo Moyano si, considerando el acompañamiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires el pasado 1 de mayo,